Buenas tardes. ¿Se escucha? Esas promesas que se hacen cuando le dan una botella de vino tinto a uno en el almuerzo y después... Nada. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la BIAO y muy especialmente por reconocer a Puerto Rico su condición iberoamericana. Algo, por ejemplo, que no hace la Bienal de Venecia. Estoy aquí como delegado del Caribe, no solo de Puerto Rico, de las 3 islas hispanoparlantes que el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que seguro todos conocen, describe tan acertadamente en su canción de la fábula de los 3 hermanos. También estoy como decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y en ese sentido vaya un saludo muy especial a todos los estudiantes que hoy nos acompañan. ¿Cuántos son estudiantes aquí? Esto en realidad casi es una bienal de estudiantes. Así que muchas felicidades a ustedes y especialmente a Carlos Tevez de Guatemala, que fue quien ganó el premio de la Bienal en la categoría estudiantil. Así que yo pediría que todos se den un aplauso. En el pasado reciente he tenido el privilegio de participar en otros 3 eventos que ocultan acercar nuestros espacios de gestión como iberoamericanos. Hace 2 meses estuve en Chile con mis estudiantes en el proyecto Construye Solar. Hace un tiempo atrás estuve en el Mundaneum de Costa Rica, que organiza Álvaro Rojas, y donde conocí por primera vez a Mauricio Rojas de Colombia, que estuvo presentando ayer, y también en el Taller Internacional de Cartagena, dirigido por Carlos Campuzano. Fue en este último donde conocí a Mauricio Rocha, aquí a mi izquierda. Mauricio es egresado de la UNAM, del taller de Max Cheto, y no hay que decir mucho sobre él porque también ha sido premiado anteriormente en la BIAO. Tiene ya experiencia en estos eventos. Nos reencontramos aquí en Rosario compartiendo mesa y debate el lunes en la noche. Específicamente Mauricio discutía sobre los concursos de diseño cuando así de la nada expresó, mientras me llenaban la primera copa de vino, que hoy día Louis Kahn jamás ganaría un concurso de arquitectura. La verdad que no le pude contestar en ese momento. Yo había salido de San Juan a Miami, de Miami a Buenos Aires. En Buenos Aires no me reconocieron mi condición de iberoamericano y me hicieron pagar una visa de $160 por los puertorriqueños ser ciudadanos americanos. Pasé el día en Buenos Aires, cambié de aeropuerto, tomé un vuelo a Rosario y luego un taxi de Rosario, del aeropuerto aquí, que tardó un poco más que el vuelo de Buenos Aires a Rosario. Y la verdad es que estaba hecho polvo y no tenía tiempo para hablar en ese momento sobre Louis Kahn. Pero es posible, me parece muy posible lo que dice Mauricio, y la temporalidad geométrica de su obra difícilmente se amoldaría a las exigencias estéticas de las manipulaciones epidérmicas en boga que tanto seducen el ojo editor de algunas publicaciones que perpetúan esta condición de una arquitectura que quiere gritar. El proyecto de Mauricio, en cambio, habla suave, en verso poético, enamorando con otro idioma a una musa centenaria, de 5 siglos en realidad, 4 o 5 siglos más que... es uno de varios proyectos incluidos en esta muestra que se emplaza sobre una edificación existente, todos resueltos con una madurez que hace eco del gran Alberti cuando decía que el proyecto ideal es aquel al que no se le puede añadir ni restar nada. Su intervención no compite con la historia, con la preexistencia, con el canvas en blanco sobre el cual el artista expresa su arte efímero, desapareciendo de forma delicada mediante una acupuntura de materiales ligeros. Esta mañana, mientras charlábamos un rato, y ya con la ventaja de no padecer ni del jet lag ni de la resaca, Mauricio usó el término jazz. Inevitablemente la conversación volvió a gravitar hacia Kahn
y Borges. Le conté esta vez que el maestro de Filadelfia, Kant, hablaba de su enciclopedia histórica dividida, organizada en volúmenes cronológicos. Obviamente comenzaba con el volumen número 1. Y Kant se preguntaba qué habrían escrito en ese volumen 0 que no existía. Su pasión por los orígenes convirtieron ese volumen 0 en el norte de su quehacer. Al final de su carrera, y cuando sus charlas divagaban hacia la metafísica, llegó a hablar de un volumen 0-1. Sus proyectos no creo que se puedan catalogar como sexy. El de Mauricio tampoco. Ni muy publicable bajo las exigencias contemporáneas antes descritas. Pero aspira, sin lugar a duda y silenciosamente, a la temporalidad construida de ese volumen 0-1. Me parece que Kant habría estado de acuerdo. Y habiendo dicho eso, y sin más preámbulos, los dejo con Mauricio Rocha. Bueno, hay que... Bueno, perfecto. Bueno, gracias por esa introducción. Se agradece mucho para el seguimiento del pensamiento y reflexión que tuvimos el otro día tomando vino, ahora con café, en este momento en un escenario, al rato con tus mojitos y seguiremos discutiendo y platicando como debe ser. Bueno, número uno, decir que estoy muy contento de estar ya por segunda vez como premiado y además otra como jurado en la Bienal. Me parece que la Bienal es muy importante para el encuentro de ideas, es fundamental, tenemos que seguir trabajándola y quiero decir en particular que la energía que hemos visto en Rosario, la cantidad de gente, lo que sucede, no habla más que de esta gran necesidad que está apoyada con la energía, en este caso de los rosarinos, de los que estamos por diferentes partes de Iberoamérica, tratando de buscar el pretexto para seguir discutiendo y pensando cómo hacer ciudades, espacios y experiencias mejores con el tipo de trabajo que hacemos. También no dejar de decir, y sí quería, sin ponerme triste, pero sí no dejar de decir, que esta plática se la dedico con mucho cariño. Yo fui jurado en la Bienal de Cádiz y un colega que era jurado junto con nosotros, que de gran calidad, un gran arquitecto, intempestivamente nos dejó, murió, Joao Álvaro Rocha, que de verdad, después de Sisa y Soto de Mora, un gran arquitecto de calidad, que al día de hoy seguimos sorprendidos de no estar él, aunque siguen sus obras y seguiremos recordándolo caminando por sus lugares. Y como él quisiera, porque era muy apasionado de discutir las ideas, pues empezamos con el tema. El tema lo pensé mucho porque viendo la plática de otros colegas, en el caso de Tony, en el caso de Angelo, cómo platicar del proyecto que estamos haciendo, pero me atreví a hacer una introducción y un epílogo para tratar de entender más la idea de cómo nos aproximamos finalmente a la arquitectura. La arquitectura son proyectos que nos llegan, son pretextos que hay que tomar, pero al final hay un lenguaje y una idea de lo que queremos hacer. A ver si... Bueno, nadie me explicó cómo funciona esto, pero espero que... No. En fin, no sé cómo vaya esto. Qué pena. Si no, desde acá, no pasa nada. ¿Hay que conectar algo del...? Atrás de eso. Ahí estamos. A ver. Perfecto. Bueno, parto de esta imagen que es una fotografía. Mi madre es fotógrafa, Graciela Iturbide.
parto de esta imagen que comparto y me atrevo a compartir porque habla de procesos. La arquitectura son procesos. ¿Qué podemos hacer para hacer una arquitectura que finalmente se convierta en la oportunidad que la vegetación se fortalezca y sea fuerte en la medida que crece, el azar, el accidente? La arquitectura, esta que busca ser en su mejor momento, el momento de la inauguración, es la peor arquitectura. La mejor arquitectura es aquella que en su proceso de construcción, pero también en la de su vivir y en la medida que crezca en ese sentido, es la que tenemos que buscar. Por eso también me atrevo a plantearles esta intervención. Yo estuve mucho tiempo entre el mundo de la arquitectura y el arte. Esta es una intervención efímera en una casa abandonada. Mis amigos eran artistas, empezaba el mundo al principio de los 90, el mundo de las intervenciones, instalaciones contra la crisis de mercado del arte con las neovanguardias. Y me pareció que los arquitectos teníamos la oportunidad de estar en esto, que era el trastocar lugares y hacer arte en sitio o experiencia en sitio. Y esta pieza, que en lo particular es la oportunidad de recortar la arquitectura tradicional de un barrio de México y demostrar que el arco no carga y el marco sí carga y al mismo tiempo hay una serie de capas entre los elementos, es lo que de alguna manera vulneraliza, pero al mismo tiempo fortalece la idea de capas de diferentes niveles que tiene nuestra arquitectura, lo que quiere ser, lo que de verdad es. Pero más allá de esto, quizás más platicar de una experiencia que tuve ese día. Ese día había esta exposición de arte emergente y de ahí vamos a otros museos, a cosas de mayor nivel y razón que terminaban en un cóctel. Una curadora inglesa muy afamada, recargada en el arco, me preguntaba que dónde estaba mi pieza, que el folleto decía que había una pieza mía, y le decía que estaba recargada en ella, que estaba dentro de la pieza y que la pieza era esto. Se quedó escuchando mi idea de la pieza, ahí terminó la cosa, seguimos en las demás exposiciones, terminó en el cóctel y en el cóctel me llega y me dice, oye, al final del tiempo de las exposiciones, esa pieza es la que más me llamó la atención y la que más me interesó. Más allá de por qué le interesó y que me platicó, compartir con ustedes el tema que para mí en esta obra es fundamental en mi trabajo y es cómo hacer un trabajo que tenga el riesgo de pasar desapercibido, que en el primer momento no llama la atención, se puede recargar uno en ella y no saber qué es, y desde allí, entendiendo la lógica del por qué son las acciones, en la construcción del pensamiento, la obra puede enriquecerse. Ahí está, desde ese punto, la investigación de mi laboratorio personal en mi arquitectura. Tiempo después hice también una pieza, me invitan a una galería a presentar todo mi trabajo, maquetas, dibujos, más otras fotos de intervenciones que había hecho. Pero no, yo solo decidí hacer un agujero de 45 centímetros que ustedes ven en la fachada, pero que en realidad es un cruce entre 7 muros que permite tocar 2 árboles que ni siquiera son de la casa y que hacen de esto un espacio donde en un principio es simplemente una serie de dibujos en los muros, pero que al final de cuentas es un cruce que sucede de habitación en habitación, de condiciones lumínicas, pero más importante, de un programa intervenido, pero que permite que el baño siga siendo baño, sigo pudiendo ir al baño sin que me vean mis partes íntimas, pero con un tema sutil de tensión entre el que me ve y no me ve, el closet sigue guardando ropa, etcétera, etcétera. Para finalmente tocar y lograr tener esos árboles tan lejanos, cercanos en esta mirilla que pasa de lado a lado. También, como otra intervención que tiene que ver al final, para tratar de entender una serie de ejercicios efímeros que hice en el comienzo de mi carrera, que me ayudaron a entender que con poco dinero podíamos transformar lugares, me invitan a un museo donde es una iglesia, una gran iglesia, que la convierte en el museo, que está inclinada, ya saben que en México hay un lago abajo, se va inclinando, que habían hecho un piso para hacer todo mucho más a un solo nivel, y un director sanamente dice, quiero la cantera, quitemos el piso. Y me dice, bueno, ¿por qué no me haces una pieza con los residuos de ese piso? O sea, con todo ese piso, cuéntalo y organízalo.
lo que hicimos fue simplemente transformar esas piezas, darles la vuelta y con la ayuda incluso del ingeniero para lograr la tensión con unos tensores a base de alambrón. Alambrón es el metal que a veces usan en procesos de obra los albañiles, y también con clavos o soldadura hacer que esa pieza se convirtiera una serie de conexiones que en 2 semanas con los obreros del lugar, es decir, la gente que hace las escenografías, museografías, lograr hacer una pieza de low-tech, diría yo, que permite tener una relación de escala con la nave principal, una nave dentro de la nave, que a su vez tiene una serie de orificios y aberturas que hacen que estas piezas se reutilice, se genera una acción donde 70, 80 personas pueden estar adentro de él y lograr en las intersecciones, en las esquinas, que el material funcione como debe funcionar, con un sentido común, con la asesoría de un calculista, pero al final con un material que estaba a punto de tirarse a la basura. O esta otra pieza, esta es una foto del 68, una escultura que hace un gran escultor Fonseca, uruguayo, en la Ruta de la Amistad, en el contexto del 68 en México. Y esta foto que es fantástica de cómo el encofrado, la cimbra, envuelve lo que será la escultura que está vacía por dentro. Invitan a diferentes artistas a hacer piezas al interior. En mi caso, decido simplemente pedir prestada a una constructora el material del encofrado y me dicen, claro que te lo presto porque está en bodega, pero no lo puedes cortar. Simplemente llévalo y utilízalo de esa forma que en dos meses me lo regresas. Entonces era como está en el dibujo, lograr una pieza que se volvió el molde de la escultura al tiempo en un reposo en abstracto, porque era otro encofrado, se convierte en un mueble interno que rescata la geografía interna del lugar para lograr simplemente caminar en el interior, que aunque haya un domo en la parte superior y puedes ver la ciudad, ese no es el fin mismo es lograr la experiencia de trasminar ese espacio que estaba inmaculado y ahora puede ser habitado. Hicimos un modelo, le dijimos a los obreros otra vez, un carpintero y su ayudante, que por favor ellos, en base a este modelo, empezaran a generar la estructura. Y finalmente lo que logran es resolver sus propios detalles, es un concepto claro donde ellos deciden cómo ir moviendo las piezas para no cortarlas y siguiendo la geometría y el modelo, logran finalmente geometrías complejas que son producto de un concepto y que liberan no del detalle, porque el detalle está, pero no es un detalle controlado por el arquitecto, es producto de una lógica de cómo utilizar materiales para llegar a un fin con un presupuesto específico. Bueno, todo esto me interesa presentárselos porque creo que fue influencia fundamental para cuando me piden una obra de mayor tamaño, de mayor presupuesto y muy importante para la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca, no sé si conozcan, es una ciudad muy importante dentro de la República Mexicana, con una fuerte cultura zapoteca, zapoteca y mixteca, pero al mismo tiempo, a nivel colonial se generaron grandes conventos, y de estos conventos se fue generando una ciudad importante turísticamente, pero también importante dentro del panorama mexicano. El lugar de la intervención está a 2 cuadras de la plaza principal. Nadie sabía de este lugar, era un convento del siglo XVII, XVI que se cayó con el terremoto, pero XVII en su verdadera condición, y que al tiempo fue construido al interior de él, gracias a que en la época de la Reforma le pasa una calle por el medio, se destruye el lugar y empiezan a acumular construcción encima de él y nadie recuerda este convento. Mis clientes, que es una fundación cultural que se ha dedicado junto con Francisco Toledo, que también es un artista importante, a hacer acupunturas en toda la ciudad de Oaxaca, deciden comprar ese lugar para hacer este centro cultural. Y cuando con un grupo interdisciplinario empezamos a ver, este era lo que originalmente, en la pieza más grande, era un hotel, de hecho fui con unos universitarios al hotel sin saber qué era este convento, 2 años antes de la comisión, y este lugar que finalmente está en este sitio pintado de rojo, estaba inundado con construcciones. Descubrimos con los restauradores que era un pasaje y al centro de manzana estaba la fachada original del lugar y por lo tanto lo que veíamos como hotel era el corte real de cuando pasa la calle.
Este es como la ruina que no conocíamos y que estaba ahí metida, y desde empezar a entenderla, como comentaba antes, es un lugar que poco a poco fueron comprando propiedades y a manera de jazz fuimos poco a poco entendiendo cómo podíamos reactivar lo comprado para recuperar la parte histórica, pero al mismo tiempo, como decía mi cliente, quito y necesito el área que quité. ¿Cómo podemos, con arquitectura nueva, lograr reactivar? Esto, y regresando al tema de los espacios negativos como los agujeros que hice en la galería, cómo a partir de quitar las construcciones podíamos lograr el pasaje que ya no existía. Pero también descubrir que al centro de este centro estaba un estacionamiento público que hacía que no se viera el convento, y en la medida que fuimos liberando el convento y luego restaurándolo, descubrimos y volvimos a entender un espacio que estaba completamente olvidado y nadie entendía en la memoria colectiva de Oaxaca. Es un lugar, bueno, no se ve el tiro, es un lugar que está compuesto por el convento, como les comento, al cortarse por la calle, pierde las celdas del convento. Entonces, ¿qué hacemos para voltear hacia el otro lado una estructura ligera y que permita generar una biblioteca allá? Por otro lado, también aprovechamos un edificio del siglo XVIII, que era un restaurante, que era una casita que la convertimos en restaurante, y una del siglo XX, que era un edificio que buscaba ser colonial, pero era finalmente del XX. Entonces, ¿cómo decir? A ver, vamos a recuperar todas las preexistencias con su valor, le daremos más importancia a la del 17 como epicentro, pero queremos que todos los siglos tengan su valor. Un minuto antes de ahora la preexistencia es importante. Y desde allá buscar con una arquitectura del siglo XXI, que en este caso decimos que fuera ligera porque la arquitectura preexistente era fuerte, hacer este tejido que permita provocar el programa. Bueno, logramos este gran pasaje, un pasaje que permite pasar de calle a calle y por lo tanto hacer de un espacio privado un espacio público, cosa nada nueva. Salmona lo hizo increíble con las torres en Bogotá, pero es algo que tenemos que seguir sumando y agregando. Cómo lograr con el cliente que su propio espacio privado sea un regalo para el espacio público. Este es un poco al final de la excavación ese lugar que logramos, que va de un lado al otro, que la gente para simplemente recortar su trayectoria en la ciudad puede aparecer en este sitio. Al interior del convento, obviamente, empezamos a reconstruir y también a intervenir de manera sutil ciertos espacios, como este patio donde sembramos un árbol, generamos un elemento de agua, una tierra roja que es muy común del sitio. Y aquí les explicamos un poco cómo fuimos quitando poco a poco las diferentes capas del hotel. El hotel, por razones naturales de no haber las celdas, dice, bueno, pues yo necesito cuartos, voy construyendo al interior del patio. Y en la medida que voy construyendo al interior del patio, se pierde el convento. ¿Cuándo? Y se ve en esa secuencia. Vamos liberando poco a poco los diferentes planos del hotel y nos vamos encontrando con la arquitectura del siglo XVII, y de entonces con el cliente tenemos que reactivarlo de otra manera. Decidimos sumar con la arquitectura más liviana posible. De hecho, logramos dentro de esta lógica, nos gusta mucho trabajar con materiales locales, pero en este caso sí pedimos unos vidrios alemanes que no reflejaran. Aquí la pena es que esta caja de cristal estaba orientada al surponiente, que en el caso de ustedes es norponiente, que es muy agresivo y además genera un espejo en el vidrio. ¿Cómo lograr, por un lado, hacer que sea muy transparente esa zona, pero al mismo tiempo lograr unos techos que se mueven en tres secciones, que van de un lado al otro y que van haciendo, además de una visera que protege de la sombra todo el día al lugar del sol? Decía Alvaralto que no había nada más reaccionario que hacer que el sol pase directamente en las letras de quien lee en una biblioteca. Entonces lo que buscábamos era que nunca hubiera ese sol al interior de la biblioteca. Y desde ahí lograr finalmente una estructura ligera
que además, como es una zona sísmica, buscamos unas columnas dobles que van entrelazadas con los elementos horizontales metálicos y que van permitiendo, de hecho, cada uno de estos elementos está compuesto al interior de la medida del arco o al interior de la medida de la columna, entonces no hay medidas iguales, sino simplemente van registrando y dando lectura a lo que pasa en el lugar. Esto, por ejemplo, es cómo nos encontramos el hotel, cómo lo fuimos liberando y cómo en planta baja finalmente limpiamos y generamos la nueva condición para lograr al final esta relación donde abajo una galería, arriba la biblioteca, se genera el programa y no, como pasa muchas veces en México, no sé si acá, grandes edificios históricos, nadie los quiere tomar porque el departamento de historia no permite que se haga nada y se vuelve un elefante blanco. Acá logramos los permisos y hemos logrado con una acupuntura permitir que sí se suceda el programa. Esta sería una secuencia de la fase intermedia donde también hacemos lo mismo. Quizás los techos finales son diseño nuestro, pero muy en sentido de cómo sería la madera en aquella época. Y finalmente, hasta arriba, quitamos, pero al final decíamos, tenemos que dejar la altura del convento original y con las nuevas tecnologías, como con un cantilever, hacer que se haga un pórtico contemporáneo con la estructura de metal y la madera que hace esta manera de sombra donde son las oficinas de mi cliente y donde puede y generalmente ahí atiende a la gente. Estas son intersticios, maneras de cómo se teje la parte nueva con la vieja en diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos cómo vamos poco a poco en procesos y me interesa mucho y quiero reactivar el tema de por qué presentar la obra en su proceso, en su terminación o en su vida misma, cómo vibra desde el siempre y cómo tenemos en muchos momentos que trabajar en el proceso mismo de la obra para tratar de entender que un edificio preexistente qué nos va diciendo y qué tenemos que hacer. Esta para mí es una imagen muy importante porque es desde la parte histórica y con la suma del pabellón logramos la suma para hacer el programa de biblioteca, mismo que nos resuelve de una manera sin violencia entre una y otra que la gente pueda finalmente estar ahí con una actividad específica. Y en la parte de hasta arriba, otra vez, quitamos todas estas galerías que habían hecho para el hotel y finalmente logramos hacer que fuera lo más liviano posible para su condición. Como les comentaba, hay este techo de retráctil de 3 niveles que nos permite de una manera eficiente y sin mucho costo hacer que en época de lluvias funcione techado, pero también que podamos moverlo con la luz y sombra y que tenga un control completo según lo que quiera el cliente. Hicimos esta fuente, una fuente que ustedes la ven ahí, una fuente negra que gracias a un accidente de una pila donde había petróleo para algún proceso y mi cliente dijo esto está increíble porque con el negro veo el cielo, veo la persistencia. Entonces en la huella de la fuente original conseguimos la obsidiana, que es la piedra que eran los espejos de los aztecas, que no es la zona, pero sí hasta allá hacia la mercancía de los aztecas, y logramos piezas que fuimos generando y una pequeña línea de agua que va recorriendo 3 milímetros para generar justamente esta relación hipnótica de frescura con la memoria de la fuente original. Ahí están las diferentes conexiones y esto que fue muy polémico y que quiero compartir con ustedes. Al decidir está en la parte interna del paseo peatonal y como verán en esta imagen, recordando que la calle en época de Juárez, de la Reforma, de Benito Juárez, rompen con el convento y le digo yo a mi cliente, pues ya que hemos decidido, y luego fueron arreglando la calle y descubrimos los cimientos del convento que luego obviamente taparon los del municipio. Ahí sabemos que está en la memoria ese elemento. Y lo que le dije a mi cliente es, si tienes esta fachada que era un hotel que negaba el convento, ahora tenemos que tirar esa fachada del 19 para recordar la herida, para recordar y fortalecer el convento que da al centro de la manzana y lograr desde ahí una síntesis contemporánea del tema. Entonces, le hicimos esta presentación donde se veía el convento, cómo se fue cortando cada una parte y sección del convento hasta llegar finalmente a la zona entre las celdas
y el pórtico para finalmente lograr esa fachada que tiene las entradas del pórtico a la celda, unas entrecalles donde está la suma de arriba, que no es la del convento, pero queríamos esta idea masiva de lo que es los conventos en la ciudad de Oaxaca y no un elemento de cristal como adentro para evitar un protagonismo. Mi cliente en algún momento dijo, bueno, pero me estás quitando arcos, me estás quitando balcones muy lindos, ¿por qué están haciendo eso? Y había una explicación de una decisión de qué época decidir en ese punto en lo particular, es lo que hicimos y desde ahí aceptó y bueno, aunque fue polémico en la ciudad, es algo que hoy día funciona y además está bien que haya polémica en esos sentidos. Este es uno de los lados que es una mala interpretación colonial en el siglo XX, se protege del sur, que repito es como el norte acá, y decidimos, bueno, hagamos algo parecido, más tranquilo, pero tenemos que cambiarlo. Y decidimos simplemente moderar, cambiar 2 que 3 cosas y lograr con ciegos de madera, un poco lo que le gustaba mucho a Barragán, hacer el control de la entrada de luz. Al interior hay unas columnas fantásticas de planta libre, muy a lo que nos gusta de Le Corbusier, y dijimos, bueno, este es el lugar perfecto para la galería. Limpiemos toda esta zona y hagamos entonces de este lugar, con solo limpiarlo, ese espacio de exposición. Entonces realmente ahí lo que hay nuestro es escoba, martillo y un poquito de pintura blanca. Y al interior, obviamente, como no está viendo al centro, demoler y abrir otra vez una acupuntura del pabellón con las estructuras que tenemos para lograr finalmente un espacio al norte que permite abajo la galería y una zona que es lúdica para niños o también cafetería y en la parte de arriba las oficinas del lugar. Ahora las columnas ya están pareadas en el lado contrario por cómo está tejida los cantilevers para permitir que la viga se vaya hasta un punto y de esta suerte vamos encontrando el mismo sistemita de doble columna y trae para ligereza al mismo tiempo lograr que permitir los claros necesarios según programa. Eso es lo que sucede al interior del lugar. Y el otro lado, que es una casa que solamente tenía un piso, yo quería ir por convencer que fueran 2 pisos los que tuviera para estar de acuerdo con los demás edificios. Afortunadamente no quiso el Departamento de Historia y lo que logramos ahí es remeter el volumen otra vez, la acupuntura nuestra de la sombra de un restaurante. Restauramos el frente, tenemos allá además una reja de Francisco Toledo, que es un gran artista mexicano, y logramos entonces, ya cuando en un ángulo específico, hacer la presencia de esa arquitectura contemporánea que gente polemizaría, pero yo creo que si al principio no la ves y luego va apareciendo, me parece que es un buen acento de relación, de cruce entre los elementos. Y como entonces al otro lado nos volvimos a abrir a la plaza principal y generamos un diseño de puertas que se puede abrir completamente y nos vuelve a hablar del tema de una especie de deconstrucción de la casa hacia un pórtico abierto para que el restaurante se abra 100% al lugar. Si ustedes van a Oaxaca, van a la plaza principal, todo el mundo está en pórticos en estos lugares para, con un café, estar en el fresco. Es lo que estamos haciendo en un control con nuevos códigos. Y en los lugares, yo diría, intersticios entre casas del siglo XIX que finalmente compramos para poder ver el muro del convento, tiramos mitad de esas casas y logramos finalmente entonces, otra vez con el mismo material, ciertas conexiones. A veces yo pensaba, según el edificio, nuevas cosas con otros materiales, pero siempre pensé que era importante seguir las reglas. Con el mismo material, de la misma manera, lograr el tejido y no corromperlo. Era la única manera de tejer al grupo completo. En la memoria, nunca ves todo al mismo tiempo, pero en la memoria del recorrido. Y así finalmente, por ejemplo acá, son sutilezas, pero generamos una línea con la parte de hasta arriba, aunque estaba construida parecida a lo de abajo, ya no aplanarla, pero sí generar las pequeñas insinuaciones de las adiciones del convento original. A mí esta imagen me gusta mucho porque es justamente en medio de la plaza principal con un patio diseñado por nosotros para cuando cae el agua y está abierto el lugar, con el entremero de las canteras, lograr esto, pero cómo lograr con diseños muy particulares, pero tratando que hubiera silencio
la línea delicada entre qué es nuevo, qué no es nuevo, pero no perder el espíritu del convento original. También decidimos la madera en la columna como una adición. Eso yo se lo responsabilizo al Baralto, porque yo siempre he dicho que no quiero maquillaje en la arquitectura, pero acá este pequeño detalle de la madera es un vínculo de acercamiento entre la carnacidad de la preexistencia y la nueva estructura. Así, finalmente, me parece que lo importante, y en esa secuencia de imágenes, es cómo pudimos rescatar un lugar, además con los mejores profesionales, y fuimos poco a poco logrando hacer que existiera la experiencia de la recuperación del edificio, pero que también con los diferentes eventos que suceden allá, como escuela de lenguas indígenas, como lugar para tener ciertos conciertos, eventos en la zona pública abierta, en la biblioteca misma, hacer que este sitio funcione como un todo en el centro del lugar. Aquí se puede ver, estas son imágenes, pero ahora hay mucho más, han manejado muy bien este lugar y cómo finalmente se ha vuelto un lugar muy importante para la vida del sitio. La gente va muy seguido allá, es una oferta cultural, pero también es una oportunidad en una ciudad histórica muy conservadora antes, en el sentido del cuidado de los edificios, que se abrió el libro para poder discutir cómo intervenir, digo, obviamente pensando en arquitectos como Carlos Scarpa, en fin, cómo lograr, o como el propio Méndez da Rocha con el edificio en Sao Paulo, cómo lograr sí intervenir, pero siempre con una ética atrás que permita no estar peleándose con el propio edificio. Bueno, a manera de epílogo, el epílogo, me atrevo a decir, este epílogo lo quise manejar porque si empecé con Temístocles, que es este arco que le corté, y hablo de pasar desapercibidos, me gustaría, si bien ese edificio es de los más grandes que he hecho, el del convento, quiero presentarles una experiencia, dos experiencias conjuntas de cómo con nada, también dialogando con la preexistencia, lograr lo más importante, que es la experiencia misma. Este es un pabellón sonoro, un pabellón donde la preexistencia es un árbol, 2 piedras y un muro. Es un campo de tiro, es la zona donde tiraban las balas. Es la otra zona, y decidimos finalmente, en vez de hacer el pabellón, esta era una comisión de arte, entonces podíamos hacer algo mucho más vistoso, decidimos simplemente con $40,000 hacer un muro que encaja un techo y un piso que permiten poder, este es un pabellón sonoro porque también es en comisión con mi hermano que es artista sonoro, hacer el sonido y textura de pájaros en medio de la sombra, recordando ese árbol, y una serie de agujeros que recuerdan las balas del campo de tiro, pero que permiten con eso tener una conexión con el paisaje. Una obra que puede pasar desapercibida, que al final cuando vemos que hay un basamento de concreto, resulta que no, que es un recordatorio del tecorral, que son nuestros muros que hacen los campesinos, que se conecta con el muro preexistente y que este techo lo único que hace es generar una sombra y donde nos podemos sentar a presenciar el árbol, las piedras que habíamos visto originalmente y estos pequeños orificios entre piedras que permiten tener una relación diferente con esta línea de la bala que ahora se vuelve la línea del ojo al paisaje y que al final se resuelve como simplemente ese espacio y sombra que, como me decía el curador, queremos un tanque de pensamiento, un lugar para estar, pensar y escuchar música, en este caso de mi hermano, pero podría ser de otros. Y en paralelo a ella, y con esto termino, unos baños, me piden hacer unos baños, 3 letrinas de hombres, 3 de mujeres, para eventos en una zona en Ensenada, que es una zona de viñedos. Este es el lugar que se va a construir a futuro, pero esencialmente lo que teníamos que hacer es recuperar la preexistencia, que eran unos olivos, una topografía específica, y desde ahí cómo lograr un programa tan sencillo como hacen bodas en el lugar, a nivel abierto, cómo hacer ese lugar donde simplemente vas al baño, pero que te permite pasar por un patio, sentarte, esperar, cruzar la parte húmeda y desde allí te lavas las manos en medio de una caída de agua. Esto finalmente ayuda también a detener a los olivos en medio para que no los toque el agua, pero que van en su propia topografía acompañadas con el caminar del agua. Esta es la entrada, son unos muros de piedra del lugar, simplemente es un sitio que nos permite subir a diferentes niveles, que a futuro serán otras actividades, y simplemente una serie de maderas, que es una zona donde la madera
funciona bien, estamos al lado de Estados Unidos, que nos permiten cargar de alguna manera el techo, sentarnos y generar una experiencia lumínica con el sitio. Tenemos una experiencia específica con el patio, con un patio abstracto, con esta idea muy de lo que tenemos los mexicanos, y desde ahí pasar a la zona donde después de ir al baño me lavo las manos, pero puedo tener también un sistema de agua que refresca y que le ayuda al ecosistema completo. Para lograr finalmente, dependiendo de cuál sea el programa, la oportunidad de capitalizar qué preexistencias tenemos, en qué lugar estamos, ya sea un edificio histórico importante en una ciudad importante o en medio del campo con unos olivos que son importantes como preexistencia, o un muro, un árbol y unas piedras que están en la zona de San Luis Potosí en un museo, y que esto finalmente, y en la zona de arriba, nos permite generar una quinta fachada con un elemento de agua como regalo al que camina por ahí, y desde ahí lograr finalmente lo que es más importante y por lo cual estoy aquí compartiendo con ustedes. La gran responsabilidad que tenemos todos como arquitectos de generar experiencias, de generar temporalidad, de generar con lo mínimo lo máximo en la experiencia misma, con una postura profundamente ética y política para hacer mejores espacios para todos. Muchas gracias.